Buenos días, que tengas una bendecida jornada, que Dios te colme en este día y más te va a colmar si pones en práctica la palabra de Dios. Hoy estamos en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 13, del versículo 1 al 9. Evangelio poderoso de nuestro Señor para nuestra vida. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para escuchar con atención. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó a orillas del lago. Se reunió en torno a él mucha gente, tanta que subió a una barca y se sentó, mientras la gente se quedaba de pie a la orilla. Y les habló de muchas cosas por medio de parábolas. Decía: salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, unas semillas cayeron al borde del camino. Vinieron los pájaros y se las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra. Brotaron enseguida porque la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol, se marchitó la planta y se secó porque no tenía luz, porque no tenía raíz. Otras cayeron entre la maleza, y cuando la maleza creció, las ahogó. Finalmente otras semillas cayeron en tierra buena y dieron fruto. Un grano dio 100, otro 60, otro 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, el sembrador, Jesús, salió a sembrar la palabra de Dios, el Evangelio, la buena noticia. Y nos pregunta: ¿cómo está esa semilla en tu corazón, en tu vida? ¿Cómo está esa semilla? ¿Ha dado frutos o está ahí? ¿Cómo es esa tierra que es tu corazón en nuestra vida? ¿Cómo está recibiendo nuestra vida, esta tierra, a esa semilla que es el Evangelio, que es la palabra de Dios? Y el Señor mismo nos está dando ejemplos de lo que puede estar pasando con esa semilla, con ese Evangelio. Y nos da unos lindos ejemplos. Vamos a verlos. En el primero dice que la semilla cayó al borde del camino. ¿Cuándo es eso? Cuando la palabra de Dios no nos dice nada, no nos interpela. Vamos a misa, la palabra, lo único que escuchamos en misa es palabra de Dios y ahí te alabamos, Señor, pero no nos dice nada. ¿Sí? Vamos a un grupo de la parroquia y nada, no nos interpela, no nos dice nada la palabra. Estamos al borde. La palabra, el Evangelio por allá y mi vida va por acá. Estamos como esa semilla que cayó en el borde del camino. Después vienen los pájaros, ¡pic!, se llevan la semilla. No alcanzó a dar frutos en nuestra vida.
Y el segundo ejemplo. El segundo ejemplo parece que la semilla va un poco más. Nuestra vida es un terreno pedregoso. La semilla brota enseguida. La palabra de Dios, ¡wow! Te entusiasma. Y empezás a hacer cosas y esto y lo otro. Y haces tantas cosas que te convertís en un activista. Vas a la iglesia a hacer un montón de cosas. Eso sí, la palabra mucho más o menos, salimos diciendo cosas como lo importante es hacer, es ayudar, esto, lo otro. No es tan importante ir a misa, no es tan importante leer la palabra, lo importante es lo otro, lo que uno hace. Nos llenamos de obras, nos convertimos en activistas. Pero como esa planta no tiene raíces porque la tierra, nuestra tierra es poco profunda, queremos hacer cosas nada más, después se seca. Esa semilla tampoco produce fruto duradero y se va secando. Después uno se cansa de hacer cosas y listo, se va. La palabra de Dios no echó raíces porque la tierra es poco profunda. Después el Señor nos dice que otras semillas cayeron entre la maleza. Escucho el mensaje de Cristo. Me gusta el Evangelio. Pero mi yo es más fuerte. Mis pensamientos son más fuertes, son como espinas para esa palabra. Quiero hacer las cosas como a mí se me da la gana. Sí, el Evangelio me invita a perdonar, pero yo digo, no, a aquel no lo perdono. Esas cosas yo no las perdono. Lo siento si no le gusta. ¿Cuántas veces hemos dicho eso, no? Entonces, la semilla, que es la palabra de Dios, va recibiendo espinas, malezas de nuestra parte. Al tiempo, eso no va a producir frutos. Porque con la maleza que tengo adentro, la ahogué a esa semilla. El super yo es lo que vale, es mi evangelio, no el evangelio del Señor. Y después viene la tierra buena, el ejemplo de la semilla que cae en terreno fértil. Eso es cuando sabemos, reconocemos que no somos perfectos, pero empezamos a confiar en Dios, a confiar en su palabra y a confiar en que solo no podemos. Con la gracia de Dios vamos a ir cambiando. El Señor nos va a ir modelando. Deseamos seguir a Cristo. La semilla comienza a dar frutos. Cuando escucho la palabra y con la gracia de Dios, empiezo a ponerla en práctica. Esa tierra, porque esto es un proceso. Primero, como dice la palabra de Dios, empiezo a dar un 30%. Ahí están mis frutos. Pero sigo perseverando y con el tiempo voy a dar un 60%. Pero el Señor me quiere llevar a que dé el 100% de fruto. Alabado sea Jesús, ¿eh? Mirá lo que uno puede llegar a hacer con la gracia, porque no es que uno lo hace solo, con su propia fuerza, no, lo hace con la gracia de Dios. Hay que estar atentos y hay que confiar y entregar
Aferrarse a la palabra de Dios, a la gracia del Señor, que es un regalo gratis. Solo hay que tener disposición para hacer una tierra que empiece de a poco a dar el 30, el 40, el 50, el 60 y así, confiando siempre en Dios. Amén, hermanos. Esta palabra tiene que ser de mucha bendición para tu vida, porque es la palabra de Dios. Gloria a Él. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.